Y para el día de hoy en nuestros vivos de Instagram, vamos a hablar acerca de alimentación consciente, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la temática de la alimentación consciente. Para lo cual traje apenas tres puntos. Vamos a dar un pantallazo general. Este es un tema muy profundo, como todos los temas que hablamos en nuestros videos y dan para varios encuentros. Pero aunque sea el día de hoy, hacer una primera presentación, ¿sí? Una primera aproximación a esta temática de la alimentación consciente, para lo cual traje por lo menos tres temáticas, ¿sí? Tres subtítulos para que podamos juntos ir trabajando esta idea de la alimentación consciente. Si durante la charla del día de hoy alguno de ustedes quiere participar haciendo alguna consulta, haciendo algún aporte, dejando alguna sugerencia, alguna opinión, bueno, sepan que aquí mismo en este video tienen la oportunidad de agregar un comentario. Así que escriban directamente en la sección de los comentarios y ahí pueden dejar sus dudas, sus preguntas, sus aportes, sus sugerencias, sus comentarios y los vamos a ir leyendo a medida que vayan apareciendo, ¿sí? Así que bueno, ya sabemos entonces para el día de hoy, alimentación consciente. Y como dije, vamos a trabajar esta temática desde tres puntos o desde tres ángulos. Lo primero de lo que me gustaría hablar con respecto a la alimentación consciente es un poco definir qué es alimentación consciente. Porque he escuchado otras charlas, he participado de otros talleres y otros encuentros y a veces hay una tendencia a mezclar el concepto de alimentación consciente con alimentación orgánica, alimentación sana, alimentación agroecológica. Y en realidad todo eso es un subproducto de la alimentación consciente. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer definiciones, vamos a analizar términos. ¿Qué significa consciente? ¿Qué es conciencia? De acuerdo a la filosofía del Bhakti Yoga, de acuerdo a la filosofía del yoga en general, cuando hablamos de conciencia, hablamos del espíritu. El alma, el espíritu, es conciencia. Entonces, cuando hablamos de alimentación consciente, también estamos hablando de alimentación espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? ¿Qué es el alma? Eso es Dios, ¿sí? Cuando hablamos de alimentación consciente, hablamos de una gastronomía sagrada, de una alimentación divina, ¿sí? De una alimentación que tiene que ver con Dios. Eso es alimentación consciente. Por supuesto que la alimentación espiritual es sana, por supuesto que es ecológica, por supuesto que es orgánica, por supuesto que es holística, por supuesto que tiene todas las buenas cualidades del mundo material. Es un subproducto de la espiritualidad. Pero fíjense que al revés puede no darse la misma ecuación. Yo puedo comer sano, puedo comer agroecológico, puedo comer orgánico, pero puedo comer de una forma material, atea, alejada de Dios. Entonces, principalmente la alimentación consciente es una alimentación que tiene que ver con lo divino, que tiene que ver con lo sagrado, que tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con Dios, ¿sí? Eso es alimentación consciente. Y conciencia es el espíritu. Conciencia es sinónimo del alma en la tradición del Bhakti Yoga. Entonces es una pequeña aclaración que quiero hacer porque me ha pasado de escuchar otras charlas o de participar de otros encuentros y otros talleres que tenían esta temática y por lo general se hablaba más de recetas o se hablaba más de combinación de alimentos que realmente de lo que es la conciencia. Alimentación consciente es alimentación espiritual, es una alimentación en yoga, en contacto con Dios, es una gastronomía sagrada, eso es alimentación consciente. Entonces esa es la primera aclaración que quería hacer el día de hoy. Vamos a hablar nosotros no de recetas o no de lo divertido que es la cocina o no de dónde conseguir productos agroecológicos, sino que vamos a hablar de cómo conectar, cómo vincular, cómo hacer yoga con la comida, ¿sí?
todos nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos la oportunidad de comer todos los días. Entonces todos los días podemos hacer un ejercicio de espiritualidad, un ejercicio de contacto con lo trascendente a través de nuestra propia gastronomía. Acá tenemos una pregunta, Loredana dice, ¿qué es la espiritualidad? Muy bien, voy a responder desde la perspectiva del Bhakti Yoga, que es la tradición que yo represento. La espiritualidad es nuestra naturaleza. Nosotros somos por naturaleza seres espirituales. Somos almas, somos espíritu. Ontológicamente somos espirituales. Pero ahora resulta que estamos en el mundo material, que estamos atrapados en estos vehículos, ¿sí? En estos biotipos, ¿sí? En estos cuerpos, y estamos confundidos. Nos hemos confundido, eso se llama maya en la tradición del yoga, esta ilusión. Nos hemos confundido en contacto con la materia y nos hemos desviado de nuestra naturaleza. Nosotros que ontológicamente o naturalmente somos espirituales, ahora hemos adoptado hábitos y costumbres ateas, seculares, materiales, alejadas de Dios. Y le estamos dando más importancia a lo temporal, a lo efímero, a lo mundano, a lo burdo, y menos importancia a lo trascendente, a lo sagrado, a lo divino, a lo espiritual. La espiritualidad es la ciencia, se llama teología, es la ciencia de Dios. Es la ciencia que nos da una tecnología, nos dan técnicas, ejercicios y herramientas para reconectar con nuestra naturaleza. Somos originalmente almas o espíritu en contacto con la materia, nos hemos confundido, hemos olvidado nuestra verdadera identidad y hay una metodología, hay un método, hay un sistema, hay una tecnología que me permite a mí recobrar mi identidad original. Y eso se llama espiritualidad. Entonces todo lo que esté en contacto con Dios, todo lo que esté en contacto con lo divino, todo lo que esté en contacto con lo trascendente, eso es espiritualidad. Así que Loredana, espero haber respondido qué es espiritualidad. Espiritualidad es contacto, yoga, vínculo con lo divino, ¿sí? Y podemos hacer ese vínculo a través de nuestra alimentación. Y ahora lo vamos a ver en los 2 puntos que siguen. Muchas gracias, Loredana, por la consulta. Así que primera aclaración, primer punto, ¿qué es alimentación consciente? Es una alimentación espiritual, es una gastronomía sagrada, es comer vinculado con Dios, ¿sí? No tiene tanto que ver con si las recetas son divertidas o no son divertidas, si el alimento es agroecológico o no es agroecológico. Todo eso es bueno y además es un subproducto de la espiritualidad. Pero tengan cuidado que puede darse también lo inverso. Puedo estar comiendo de forma muy agroecológica y de forma muy materialista, ¿sí? De una forma muy desprovista de espiritualidad. La alimentación consciente existe para que no perdamos de vista lo divino en la alimentación. Punto número 1. Punto número 2. La alimentación consciente es la alimentación del yoga, ¿sí? Hoy al comienzo, cuando presentaba desde qué perspectiva íbamos a hacer la charla del día de hoy, yo aclaré que pertenezco o represento una tradición que se llama Bhakti Yoga y que por lo tanto forma parte del gran universo o del gran mundo del yoga. Y esta alimentación consciente es la alimentación natural de la práctica del yoga. Es la alimentación ahimsa, la alimentación no violenta. Si ustedes estudian un poco la literatura del yoga, llegan a un texto muy importante que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali. Sí, es un texto fundamental en la práctica del yoga. Es fundamental porque ese texto, los Yoga Sutras, establecen el Ashtanga o el método del yoga. Si no hay un sistema, no hay una ciencia. Y Patanjali estableció en la metodología o el sistema del yoga y lo llamó Ashtanga. Ashtanga significa 8 partes,
8 etapas. La primera etapa, la primera regulación o el primer ejercicio de autocontrol que tiene que hacer la persona que quiere practicar yoga se llama ahimsa. El practicante de yoga tiene que volverse no violento. Y esa no violencia no es solo en si me enojo o no me enojo, si me enfado o no me enfado, si me cruzan el auto, exploto en un ataque de ira o no exploto en un ataque de ira. Esa no violencia se tiene que distribuir o se tiene que manifestar en todos los comportamientos del yogi, también en su alimentación. Entonces la alimentación no violenta, esta alimentación ahimsa, esta alimentación consciente, que de hecho es la alimentación o la gastronomía propia del yoga, tiene que por lo menos ser vegetariana, vegana, ¿sí? Si vamos a alimentarnos de una forma no violenta, nos vamos a alimentar de un modo vegano, vegetariano. Sin carne, sin matanza animal, sin muerte, sin violencia, sin sangre, ¿sí? Alimentarnos con frutas, con granos, con hortalizas, con verduras, con muchos productos que no tienen que ver con la matanza animal, con la explotación animal, con la crueldad animal, con la violencia animal. Ahimsa. No violencia. Tiene que ver un poco también con el karma. No me voy a meter hoy en el mundo del karma porque ya hemos hecho un video especial sobre este tema. Lo pueden ver aquí en esta cuenta en Instagram. Si van a la sección de videos, también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Si buscan en YouTube Hare Krishna Mar del Plata, tienen una lista de reproducción sobre karma y ahí hay mucha información. Pero hay mucho karma, hay mucho, digamos, efecto, mucha consecuencia negativa de alimentarse de cadáveres, ¿sí? Mucha influencia negativa en la alimentación que tiene que ver con la matanza, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el sufrimiento de otras entidades vivientes. Eso, por supuesto, no se recomienda en la alimentación del yoga. Y en cuanto a la alimentación del yoga en vínculo con Dios, o sea, la alimentación consciente, la alimentación espiritual, encontramos que no solo en el mundo del yoga, no solo en los escritos de la India o en la literatura del yoga, aparecen nociones que tienen que ver con una alimentación vegana, vegetariana. Lo vemos en otras tradiciones. Me gustaría, si ustedes me permiten, hacer algunas citas, ¿sí? Citarles algunos párrafos de algunos versículos de otras escrituras que no tienen que ver con la India, no tienen que ver específicamente con el yoga, pero que ustedes van a descubrir que en distintas escrituras, en distintas literaturas alrededor del mundo, también se le recomienda al practicante espiritual a adoptar una alimentación sin violencia, una alimentación que no tiene que ver con la matanza animal. Si me permiten, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a la Biblia, vamos al Antiguo Testamento, o sea, la porción que tiene que ver con el pueblo hebreo, con el pueblo judío. Les voy a leer una cita de Isaías 1:11. Es el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11. Esto es Jehová, es Dios, el Señor, hablando a Isaías, al profeta Isaías. Fíjense lo que dice Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carnero y de sebo de ganado y de la sangre de novillos, corderos y machos cabríos que no me complace. Esto dice Dios en el Antiguo Testamento, Isaías 1:11. Que es para mí la abundancia de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocausto de carneros y de sebo de ganado y de la sangre de novillos, corderos y machos cabríos que no me complace, ¿sí? Y acá no estamos hablando de los Yoga Sutras, no estamos hablando de lo que sería, digamos, la literatura propia del mundo del yoga. Estamos hablando de la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia judía. También tenemos el mandamiento no matarás, ¿sí? En el texto de Éxodo, en el libro de Éxodo.
Otra recomendación de no alimentarnos de cadáveres. Y también tenemos en el Nuevo Testamento, vamos a hablar ahora de los evangelios, vamos a hablar ahora de la Biblia cristiana, Nuevo Testamento en Romanos 14:21. Romanos 14:21 se dice lo siguiente: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Y también tenemos otras escrituras, incluso voy a citar ahora el Corán, ¿sí? El Sagrado Corán, la escritura revelada del pueblo musulmán, del Islam, ¿sí? El texto de cabecera del Islam. En el Corán 2163 dice lo siguiente: oh hombres, nutríos de todos los frutos de la tierra, saludables y permitidos. Oh hombres, nutríos de todos los frutos de la tierra, saludables y permitidos. Corán 2163. Entonces ahí vemos en muchas escrituras, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Corán, en otras escrituras, en otros textos que no son propios del mundo del yoga, se mantiene la misma recomendación: alimentación consciente, ahimsa, libre de violencia, libre de muerte, libre de crueldad animal. Maroram acá hace una consulta, o hace por lo menos deja un aporte, dice: hay que cultivar nuestros propios alimentos, porque comprar frutas y verduras envenenadas también contiene violencia, venenos, pueblos fumigados, animales envenenados, etc. Sí, por supuesto, Maroram, hay que ir apuntando hacia la autosustentabilidad. Es, digamos, el ideal, hacia donde todos tenemos que ir en algún momento. Pero también, insisto, no nos confundamos con la primera aclaración que hice. No confundamos alimentación consciente con alimentación orgánica, agroecológica, ¿sí? Porque podemos poner mucho énfasis en que materialmente sean perfectos los alimentos y podemos olvidarnos de vincular esa gastronomía con Dios. No hay que dejar de lado lo sano, lo sustentable, lo agroecológico, lo orgánico, ¿sí? No hay que dejar de lado eso es muy importante. Es una alimentación en sattva guna, en la mejor calidad material posible, pero a eso, para que la alimentación sea consciente, tenemos que conectar con Dios. Sí o sí tenemos que conectar con Dios, ¿sí? Y ahí venimos al último punto del día de hoy, que tiene que ver con la alimentación propia del Bhakti Yoga. ¿Sí? Recién hablábamos que la regla general para la alimentación del yoga es el ahimsa, es la no violencia, y específicamente en nuestra tradición, en el Bhakti Yoga, se recomienda algo que tiene que ver con tomar prasadam. ¿Qué es tomar prasadam? Tomar prasadam es la alimentación consciente por excelencia. Tiene que ver con ofrecer los alimentos a Dios. Generar un vínculo, una relación entre mi gastronomía no violenta y lo supremo, el Señor, lo divino, lo trascendente, lo espiritual. La palabra prasadam es una palabra que viene del sánscrito, al igual que la palabra ahimsa, ¿sí? No violencia. Prasadam significa misericordia y es el alimento que fue ofrecido a Dios, que Dios tomó, que Dios purificó, que Dios santificó y que ahora nos permite a nosotros tomar ese remanente, esa misericordia. ¿Cómo hacer para espiritualizar el alimento? En la tradición del Bhakti Yoga hay un método muy sencillo que tiene que ver con el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uno canta 3 veces ese mantra antes de comer, antes de ingerir el alimento, y de esa forma muy sencilla
ofreció los alimentos a Dios. Hay más protocolo, hay más ceremonial, pero como dijimos, este es un video presentación, es un video introductorio, y para aquellos que están recién hoy conociendo toda esta información, es más que suficiente esto que yo les acabo de decir. Ustedes cocinan de forma vegana, cocinan de forma vegetariana, y antes de comer, antes de probar los alimentos, se lo ofrecen a Dios. ¿Cómo se lo ofrecen? Muy sencillamente cantando 3 veces el Maha Mantra Hare Krishna que acabo de recitarles a todos ustedes, ¿sí? Muy fácil, muy sencillo. Venimos quizás de tradiciones donde hay una costumbre de agradecer el alimento. Agradecer el alimento es muy bueno, es muy importante. Hay que reconocer a la autoridad superior que nos da esa fuente de energía, pero ofrecer incluye el agradecimiento y es un paso más, es una vuelta de tuerca a nuestra alimentación o a nuestra gastronomía. Y en relación a esto, hay algunas citas del Bhagavad Gita que me gustaría también compartir con todos ustedes. Recién les compartí algunas citas que tenían que ver con cuestiones de otras escrituras, cuestiones de la Biblia, con cuestiones que tenían que ver con el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, con el Corán, ¿sí? Con la escritura o la literatura islámica. Me gustaría ahora, para ir cerrando este live del día de hoy, compartirles 2 citas del Bhagavad Gita. ¿Qué es el Bhagavad Gita? Es el texto de cabecera de la cultura o de la tradición del Bhakti Yoga. Es la Biblia de la India, por así decirlo, y aquellos que practican Bhakti Yoga tienen como libro de cabecera el Bhagavad Gita. Son 700 versos que reúnen o compilan una conversación entre Dios, Krishna, y el representante de la humanidad, Arjuna. Y en esos 700 versos hay varios versos que tienen que ver con la alimentación. Es un texto muy interesante si uno quiere aprender acerca de la alimentación del yoga, de la alimentación consciente o de la alimentación espiritual. Por el Bhagavad Gita hay mucha información sobre cómo el yogi o cómo el practicante espiritual debe alimentarse. Mucha información que tiene que ver con jnana, con la ofrenda, como les expliqué recién, que tiene que ver con guna, tiene que ver con las modalidades en las que vibra cada alimento, tiene que ver con karma, ¿sí? Con las causas y los efectos de la alimentación, y tiene que ver, por supuesto, con la espiritualidad. Entonces, le voy a citar 2 versos del Bhagavad Gita, y con esto vamos a ir cerrando el día de hoy. Un verso es el 3.13, capítulo número 3, texto número 13, y Dios dice lo siguiente en el Bhagavad Gita. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificio. Esto es lo que mencioné recién, el concepto de prasadam. El practicante de yoga, el yogi, el devoto, solo come, solo toma la misericordia del Señor, el prasadam. Y nos liberamos de todos los males del mundo material, nos desintoxicamos de todos los males del mundo material, porque primero hemos hecho este yagya, este sacrificio de amor de nuestros alimentos no violentos a la suprema personalidad de Dios. ¿Y cuáles son los alimentos? Bueno, en el 9.26 Dios mismo aclara cuáles son los alimentos de aquellos que practican yoga. 9.26 del Bhagavad Gita es un verso muy famoso. Dios dice: si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo lo aceptaré. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo lo aceptaré. Entonces ahí tenemos la alimentación del yoga, ¿sí? No tiene que ver con la muerte animal, no tiene que ver con la crueldad animal, tiene que ver con frutas, tiene que ver con verduras, con hortalizas, con granos, con legumbres, con jugos, con agua, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a ir cerrando este live de Hare Krishna Mar del Plata. Hoy la temática ha sido
alimentación consciente, alimentación espiritual. Les quiero agradecer muchísimo a todos los que están del otro lado. Ángelo saludaba y pedía que lo saludemos. Bueno, un saludo, Ángelo, un saludo para vos, un saludo también para aquellos que hicieron sus aportes. Maro Ram, por un lado. ¿Quién más había hecho un aporte el día de hoy? Ya lo voy a encontrar. Loredana había hecho una pregunta también muy interesante. Lucía, Hare Krishna, Madre Lucía, mis reverencias a usted. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Resumen rápido de lo que vimos el día de hoy. Primero, ¿qué es alimentación consciente? Alimentación consciente es alimentación espiritual. Alimentación en yoga, en contacto, en un vínculo con Dios. Si Dios no está en la ecuación, no es alimentación consciente. Puede ser sana, puede ser orgánica, puede ser ecológica, puede ser muy divertida, puede haber muchas recetas, puede ser todo lo que ustedes quieran, pero para que sea consciente, Dios tiene que formar parte de la ecuación de mi gastronomía. Esta alimentación consciente es la alimentación básica del yoga. Todos los ejercicios del yoga requieren de una gastronomía ahimsa, no violenta, ¿sí? Una alimentación, una gastronomía donde no exista la muerte o la violencia animal. Y si queremos finalmente darle la vuelta de tuerca que necesita la alimentación del yoga, tengo que ofrecer mis alimentos. Tengo que hacer este yagya, este pequeño oficio sagrado, diario, cotidiano, en la cocina de mi casa, donde yo puedo vincularme con amor, con devoción, con la suprema personalidad de Dios.